En las últimas décadas, la familia como institución ha sido atacada de una manera velada, pero tristemente hay que decirlo, efectiva. Las mentiras que han sido introducidas por esta sociedad en torno a los roles, al papel de cada miembro al interior del hogar, al interior de la familia, han sido modificaciones graduales, pero han tenido resultados atroces. ¿Cuál? Una sociedad en caos. Y esto porque se ha atacado la misma base, la misma raíz de lo que impulsa, mantiene una sociedad, la familia. Como familias cristianas, entonces, tenemos la responsabilidad de mostrar el diseño divino para ellas. Tenemos que cumplir lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo de ser sal y luz en medio de este mundo caído. Eso es lo que se espera de las familias cristianas. Pero para poder hacer esto, para cumplir este objetivo, es fundamental entender el papel, entender el rol que Dios ha indicado para los miembros que componen a la familia. Hermanos, yo estoy convencido de que una muestra de una verdadera fe, una fe verdadera, una fe salvífica, es que cuando se escuchan las demandas divinas, el cristiano hace todo lo posible por regirse por esas demandas divinas. El Señor Jesucristo dijo: si me amáis, mi palabra guardarás. También señaló: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Así que quien, conociendo la voluntad del Señor, por ejemplo, en este aspecto del rol, de su papel en medio del hogar, y rechaza dicho rol, lo que está expresando, la realidad es que el Señor Jesucristo no es el Rey de su vida, que el Espíritu Santo no es quien está morando en su ser. Y en torno a esta responsabilidad de los roles al interior de la familia, ya hemos estudiado el rol de la esposa en torno a su esposo y el rol del esposo en torno a su esposa. En el día de hoy vamos a ver el papel, el rol que Dios demanda a los hijos en relación con sus padres. Y antes de adentrarnos en el pasaje que vamos a estudiar, quiero indicar 2 puntos. El primero de ellos es que aquí este pasaje está dirigido a los hijos en general, pero principalmente a aquellos que viven bajo la casa paterna, es decir, todavía están bajo el techo de sus padres, sea la edad que sea, todavía está bajo el techo de sus padres. Y el segundo es que cuando se nombren principios, la demanda hacia el hijo, hacia sus padres, tengamos entendido que está hablando tanto de padre como madre. Tanto de padre como madre, la responsabilidad del hijo en torno a su papá y a su mamá. Leamos Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3. Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. A través de este pasaje vamos a ver 4 puntos, principios, características en torno a este rol que Dios demanda a los hijos en relación con sus padres. El primero de ellos es ver la naturaleza de la exhortación, lo que Dios demanda. ¿Qué es en sí esta demanda? El segundo es la base o el fundamento sobre la que se soporta. El tercero es el principio que direcciona este rol, este papel del hijo en relación con sus padres. Y por último veremos la extensión de dicho mandato, de dicha exhortación. Vamos a iniciar con el primero, que es la naturaleza del mandato. ¿Qué es lo que Dios demanda a los hijos en relación con sus padres? Una vez más, leamos el versículo 1 y 2 de Efesios capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El rol o papel o función que Dios demanda de los hijos en relación con sus padres, podemos resumirla y grabarla en nuestras mentes, porque se puede resumir en 2 palabras: obediencia y honra.
Obediencia y honra, eso es lo que Dios demanda en torno a los hijos en relación con sus padres. Los hijos son responsables ante Dios. Los hijos son responsables ante Dios de obedecer y honrar a sus padres. La palabra que el apóstol Pablo utiliza para expresar esta obediencia del hijo hacia los padres es la palabra griega hupakou, que significa escuchar desde abajo. Y lo que señala es que los hijos deben colocarse en una posición inferior en torno a su padre hablando. Se colocan por debajo de las palabras y autoridad de sus padres. Cuando los padres hablan a los hijos, no están hablando de una persona u otra al mismo nivel. No están hablando de tú a tú. No, los padres están hablando por encima de sus hijos, en un nivel de jerarquía superior. Y así deben entenderlo ellos, nuestros hijos. Esto quiere decir que el hijo debe tener una actitud de humillación ante la voz de sus padres. Podemos ver un aspecto más amplio de este mandato a través de lo que el apóstol Pablo escribe en la carta que pudiéramos llamar paralela a la carta de los Efesios. Es la carta a los Colosenses, paralela porque se escribe en el mismo tiempo y más o menos se abordan temas similares. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, versículo 20, como una ampliación de lo que está señalando Pablo en Efesios 6, 1 y 2. En Colosenses 3, 20, Pablo dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Obedeced a vuestros padres en todo. El hijo debe conocer, por lo tanto, se le debe enseñar, pues es algo que no surge naturalmente en su ser. Y no surge naturalmente en su ser porque es un ser pecador. Debe entender que su obediencia a los padres no se basa en lo que esté en común acuerdo con ellos, sino que su actuar debe estar sujeto al direccionamiento de sus padres en todo, en todo. La Escritura en los libros de sabiduría direccionan a los hijos una y otra vez en torno a esta verdad. Escucha: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán para tu cabeza y collares a tu cuello, dice Proverbios 1, versículo 8 y 9. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Proverbios 4, versículo del 1 al 4. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Proverbios capítulo 6, versículo 20. Ahora, la obediencia de los hijos a la voz de los padres no solo involucra una respuesta mecánica a la dirección de ellos. No es algo así como: obedezco, sí, obedezco, pero estoy harto de lo que me demandan. No, la obediencia que Dios demanda exige reverencia. Y el apóstol Pablo lo expresa con la palabra honra. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Honrar a los padres incluye la obediencia, pero va más allá de obedecer. Debe hacerlo con una actitud correspondiente a quien están hablando. ¿Quiénes son los que están hablando? La honra incluye la alta estima en torno a quien se obedece, unido con el más alto respeto y aprecio. El comentarista bíblico William Hendrickson lo comenta de esta manera: es la actitud interna del hijo hacia sus padres la que busca en el requerimiento de honrarles. Toda obediencia egoísta o de mal agrado debe ser descartada en el acto.
Honrar implica amar, estimar altamente y mostrar un espíritu de respeto y consideración, termina señalando Hendriksen. Así que la obediencia es el deber, la honra es la disposición de la cual emana la obediencia. La obediencia es el deber, la honra es la disposición de la cual emana la obediencia. Así que esta obediencia y honra aplicada en torno a la respuesta del hijo a la voz de sus padres, esta es la naturaleza, la esencia de lo que Dios pide a los hijos en torno a su papel, en torno al rol con relación a los papás. Los hijos deben obedecer y honrar a sus padres. Pero hermanos, como ya lo expresé, los hijos no nacen con esa disposición en su ser porque son seres pecadores. No nacen con esa disposición de su ser de obedecer y esa obediencia honrando, humillándose delante de sus padres, porque son seres pecadores. Así que, ¿quién tiene la responsabilidad de enseñar estos roles a sus hijos? Pues los mismos padres. Es la responsabilidad de los padres de enseñarle a sus hijos este rol que el Señor del universo demanda. Mis hermanos, si usted no le enseña a su hijo lo que Dios les demanda como hijos, ellos no van a actuar así porque surge de sí mismos. En este tiempo de más de 19 años en el ministerio pastoral, hay una situación que veo que se repite en medio de la consejería. Y es que padres de hijos adolescentes vienen desesperados a pedir consejo de la manera de cómo deben tratar con la rebeldía de sus hijos. Ahora, yo entiendo el problema, entiendo el dolor y la desesperación que afrontan. Pero la verdad es que perdieron un valioso periodo en la vida de sus hijos. Pues Dios no nos entrega a nuestros hijos adolescentes, sino como bebés. Y desde su nacimiento es nuestro deber enseñarles cuál es el papel, cuál es el rol que ellos deben tener ante sus padres. Los padres deben entender que sus bebecitos tan lindos y tiernos son seres con una naturaleza pecadora, necesitados de la corrección y dirección que tú como padres debes darles. Tú tienes que darle ese regalo a tu hijo. Escucha esta expresión. Tú tienes que darle ese regalo a tu hijo. ¿Cuál? ¿Cuál regalo? Enséñale a cómo debe responder ante la voz del papá y la mamá. Con obediencia y honra. Y eso se realiza desde que Dios nos lo entrega como un bebecito. Quiero leerte lo que la Comisión Encargada de Delitos del Estado de Minnesota en los Estados Unidos publicó hace un tiempo. Escucha. Lo que voy a leerte no es de una institución religiosa. Dice, todo bebé empieza su vida como un pequeño salvaje. Es por completo egoísta y centrado en sí mismo. Quiere lo que quiere cuando lo quiere. Su tetero con leche, la atención de su madre, los juguetes de otros niños, el reloj de su tío, lo que sea. Niéguele usted tales cosas y el infante hierve con un grado tal de rabia y agresividad que tendría connotaciones homicidas si no fuera por la indefensión pueril del niño. El bebé es sucio, carece de moralidad y conocimiento, no tiene desarrollado una sola habilidad social o técnica. Esto significa que todos los niños, no solo ciertos niños, sino todos ellos, nacen siendo delincuentes. Si se les permitiera continuar de forma indefinida en su mundo egocéntrico de la infancia, dando rienda suelta a sus acciones impulsivas para que puedan satisfacer cada deseo y capricho, todos los niños, sin excepción, se convertirían al crecer en delincuentes, ladrones, asesinos y violadores. Termina señalando esta expresión de este estamento secular de los delitos del estado de Minnesota. Nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. En nuestras manos no está que nuestros hijos nazcan de nuevo. Eso es solo potestad de Dios.
No porque un hijo nazca en un hogar cristiano, el hijo es cristiano. No, eso no está en nuestra potestad, hermanos, pero sí está en nuestras manos, por nuestro esfuerzo, que aunque no vaya a ser un creyente, tema a Dios. Tema a Dios. Tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. Debemos ser tropiezo a su libre desarrollo de la personalidad. Quiero repetir esto porque esto que estoy diciendo va en contra de lo que tú escuchas comúnmente. Padres, tenemos una gran responsabilidad. Debemos ser tropiezo en su libre desarrollo de la personalidad. Porque ese libre desarrollo de la personalidad está dirigido por un corazón caído y pecador. Padres, tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos cuál es su papel en medio del hogar. Y no debemos dudar en enseñarlo porque no estamos colocando nuestras directrices, no nos las estamos inventando. No las está demandando el dueño del universo, el creador, el que tiene un objetivo con lo creado. Podemos ver en el desarrollo de la historia de la redención que las Escrituras nos traen, cómo desde el principio de su vínculo con el pueblo elegido, Dios señaló esta responsabilidad de los padres hacia los hijos. No pierdas Efesios capítulo 6 y acompáñame a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. El conocido, el repetido y una vez más leído, oye Israel, el Shema de Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, debemos enseñarles la verdad a nuestros hijos de quién es nuestro Dios, de su grandeza, de su majestuosidad, de su voluntad. Es nuestra responsabilidad enseñarle a nuestros hijos. Y debemos hacerlo con tal disposición, de manera tan constante, que dicha verdad quede grabada en sus mentes. Desde que nacen, deben levantarse viendo a padres sometidos al direccionamiento escritural. La escritura para ellos en sus mentes tiene que quedar grabada como el objeto que ilumina el camino del hogar. La reverencia en las escrituras no es tener una Biblia en la mitad de la sala, en un púlpito abierta en la mitad. La reverencia en las escrituras son vidas familiares direccionadas por las escrituras. Tu hijo debe verte como un hombre, como una mujer dependientes de la palabra del Señor. Mira el versículo 8 de Deuteronomio 6. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. A tal punto debe ser dicho ejemplo que aún en el día en que ya no estés, porque el Señor te ha llamado a su presencia y ellos tengan la edad que tengan, el testimonio de la pasión y dependencia a la palabra de Dios deben estar siempre delante de los ojos. Siempre tienen que recordarte como hombres y mujeres dependientes de la Escritura. En el versículo 9 de Deuteronomio 6 dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Siempre presente la Escritura. David Burr expresa: si los hijos han crecido en una casa en la cual Dios constituye la primera realidad y es reconocido como la fuente de toda providencia, los hijos asimilarán fácilmente la idea de que la desobediencia a los padres es también una desobediencia al Señor, termina señalando Wood. Y hermanos, la Escritura nos trae una triste ilustración de lo que sucede cuando los padres no ejercen esta labor de enseñarle a sus hijos acerca del Señor y acerca del rol que les corresponde en medio del hogar. Después de la muerte de la generación de Josué, esa generación que entra a tomar la tierra prometida, la Escritura nos dice en Jueces capítulo 2, versículo 10:
y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Esto es increíble. Esa generación se encargó de tomar la tierra prometida, pero descuidó a su familia. Y la generación que se levantó no conocía al Señor. Y conocemos el lema con que se identifica esta generación. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esa generación entró en una descendencia espiritual que terminó con casi la exterminación de una tribu de las familias de Israel. Mis hermanos y hermanas, Dios nos entrega bebés, no adolescentes. Enséñales desde su nacimiento a temer a su palabra, a reverenciarla, a amarla. Enséñales la voluntad de Dios en torno a su vida como hijo. Enséñales a obedecer y honrar a sus padres. Enséñales a amar la congregación local, donde crecerán y desarrollarán su vida de hermandad. Los padres debemos acostumbrar a nuestros niños, a nuestros hijos, a venir a la iglesia, a estar en medio de ella. La asistencia a la iglesia local debe convertirse en algo natural para él. Pero esto no es así en la vida de los niños si los padres realmente no viven dicha verdad. Si ellos se acostumbran a ver a sus padres negociar la asistencia al culto dominical. Hermanos, muchos padres vienen y sufren por la rebeldía y el desapego del hijo a la iglesia, cuando ellos mismos han sido fuente de dicho desapego con su pecaminosidad en el desprecio en torno al día del Señor. Es el día del Señor. Es el día del Señor, repitámonoslo una y otra vez. Es el día del Señor. Padres, debemos ser conscientes de que nuestros hijos no son moralmente neutros. Son seres pecadores. Se nos han dado de parte del Señor con un propósito. Y tenemos ante Dios que dar cuenta por ellos. Una vez más repito, solo Dios puede dar vida espiritual. Pero nosotros como padres somos responsables de haberles enseñado a temerle, a temerle. Mis hermanos, debemos ser conscientes que esta sociedad que ha desechado a Dios, porque es esta la sociedad en que vivimos. Vivimos desde el siglo pasado tal vez, y este es hasta un siglo más atrás, en una sociedad que ha desechado a Dios. Esa es la realidad. Vivimos en ese tipo de sociedad que ha desechado a Dios y que señala caminos contrarios en torno a cómo levantar a nuestros hijos. La directriz desde hace unas décadas para acá es que los padres deben ser amigos de sus hijos. Amigos de sus hijos. No, hermanos. Nosotros como padres, como papá y mamá, no somos amigos de nuestros hijos. No lo somos. Somos papá y mamá. Aquí, allí nos deben ver, no de tú a tú. No somos amigos de nuestros hijos. Pero esa es la directriz que se ha dado en las últimas décadas. Tergiversando y nublando la verdad por una mentira que tiene consecuencias nefastas como las vemos al día de hoy. Hombres en contra de la autoridad porque nunca la tuvieron en sus vidas. Nunca escucharon la voz de sus padres en una posición de humillación. El resultado es una incapacidad para esos niños al sometimiento a la autoridad. Y hermanos, sin duda sufrirán, sin duda sufrirán. El año pasado, en torno a la entrega de los premios Oscar, me dio por investigar cuáles películas en el pasado habían ganado el premio a la mejor película. Y dentro de esas películas antiguas quería ver yo cuál tenía acceso en medio de las plataformas de streaming que uno posee. Y llegué a una que ganó el premio Oscar en 1941 que se llama Qué verde era mi valle. Y aunque realmente me la vi y
es una buena película, pues es una ganadora de un Oscar. Lo que me dejó impactado es que en esa película se refleja la sociedad de esa época. Y algo maravilloso fue ver a hombres ya hechos, hombres, cuando iban al hogar de su papá y su mamá, el estado de humillación que tenían ante su padre y su madre. Pero hoy, si alguien podría resumirse con una palabra la relación o el vínculo o lo que es un muchacho en torno al hogar y que se ve reflejado en la sociedad, es la palabra rebeldía. Rebeldía a sus profesores. Hoy en día, cuando un profesor atiende a un papá de un niño, atiende a dos enemigos en su contra. No es como antes, que el niño sabía que la profesora o el profesor iba a colocar una queja y los papás estaban a favor del profesor. Hoy no. Rebeldía a sus profesores, rebeldía a las autoridades como la policía, rebeldía al gobierno, rebeldía. Esa es una característica de Satanás, no es una característica de los hijos de Dios. Nunca han tenido una figura de autoridad. Hay un proverbio secular que dice: una generación planta los árboles, la otra generación recibe la sombra. Pero hoy vivimos en una generación donde los padres no plantaron árboles, no hicieron su labor, y ahora la sociedad no tiene refugio bajo una sombra, sino las consecuencias de la ineptitud de sus padres. El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer expresó: es de Dios que los padres reciben a sus hijos, y es a Dios a quien a su vez deben conducirlos, termina diciendo Bonhoeffer. Así que esta es la naturaleza, esta es la esencia de lo que Dios demanda del rol de los hijos ante sus padres: obediencia y honra, obediencia y honra. El segundo punto que resalta este pasaje es la base, el fundamento de dicho mandato. ¿Por qué los hijos deben obedecer y honrar a sus padres? Mira que el apóstol Pablo dice en el versículo 1 de Efesios 6: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Porque esto es justo. Que un hijo obedezca a sus padres es lo que se esperaba no solo en medio de una sociedad cristiana, sino aún en medio de las sociedades paganas. Y esto lo señala el apóstol Pablo con expresar: porque esto es justo. Y es justo porque la obediencia de los hijos a los padres es actuar conforme al propósito de esta creación. Dios creó este universo con este principio: los hijos obedecen y honran a los padres. Eso es lo natural. Así lo diseñó el Creador. No es sino ver a los cachorros de los animales siguiendo la directriz de sus progenitores. Van al paso que ellos le indican. Así que lo normal sería que cuando un padre le dice algo a su hijo, su palabra debería ser suficiente y no tener que dar explicaciones. Hijo, haz esto. La expresión ¿por qué debo hacerlo? No debería existir, pero si se da, se debe responder: lo debes hacer porque soy tu papá o tu mamá y te lo estoy ordenando. Ese es el principio, esa es la directriz que no hace mucho tiempo todavía existía. La obediencia es la respuesta normal, lógica, lo que se espera en el universo de Dios. Dicha respuesta es parte de la ley natural que Dios ha escrito en el corazón del hombre. Así que no es exclusiva de la ética cristiana. Ha sido la norma de conducta en todas las sociedades. John Stott comentaba: los moralistas paganos, tanto griegos como romanos, lo enseñaban. Los filósofos estoicos consideraban la obediencia de los hijos como un valor evidente, requerido simplemente por la razón y como parte de la naturaleza de las cosas.
Mucho antes en la cultura oriental, uno de los puntos que Confucio más enfatizó fue el respeto filial. De tal manera que hoy, aunque hayan pasado siglos, las costumbres chinas, coreanas y japonesas continúan reflejando esa influencia. En efecto, prácticamente todas las civilizaciones han considerado el reconocimiento de la autoridad paterna como indispensable para una sociedad estable, termina señalando Stott. Y Martin Lloyd-Jones dice, es lamentable que haya que decir esto a los cristianos. ¿Cómo es posible que la gente pueda desviarse en cualquier punto de algo que es tan evidente y pertenece al orden y curso mismo de la naturaleza? Incluso la sabiduría del mundo lo reconoce. Hay personas en nuestro alrededor que no son cristianas en absoluto, pero creen firmemente en la disciplina y el orden. ¿Por qué? Porque toda la vida y toda la naturaleza así lo indican. Que una descendencia se rebele contra los padres y se nieguen a escuchar y obedecer es algo ridículo y tonto. No es natural que los hijos no obedezcan a sus padres. Están violando algo que claramente es parte de toda la trama de la naturaleza humana, vista en todas partes, de arriba a abajo. La vida ha sido planificada sobre esta base, y si no fuera así, termina señalando Lloyd-Jones, por supuesto, la vida pronto se volvería caótica y acabaría con su propia existencia. 70 años que escribió esto Lloyd-Jones, 50 años, y la sociedad en que vivimos pareciera no, claramente va en camino de un caos cada vez más atroz. Es por eso que nos sorprende que el apóstol Pablo señale la desobediencia a los padres como una característica de la decadencia de la humanidad y de tiempos peligrosos. No pierdas Efesios 6 y acompáñame a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2. Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto, 2 de Timoteo 3, versículo 1 y 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Pablo lo veía como una característica, algo que podía señalarse a estos tiempos peligrosos que señalaba que vendrían. Pero el apóstol Pablo va más allá de la razón natural, de lo evidente, así debería ser. Y señala que la obediencia y la honra de los padres por parte de los hijos es parte de la voluntad revelada en la ley de Dios. No solamente se queda en lo evidente, sino que es explícitamente señalado por Dios en su ley. En el capítulo 6 de Efesios, el versículo 1 al 2 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y después dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pablo está señalando directamente Éxodo capítulo 20, versículo 12, el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que hijos presentes aquí, todos somos hijos, pero directamente o principalmente se está hablando a aquellos que están bajo el seno de sus padres, bajo el hogar de sus padres. Hijos deben obedecer y honrar a sus padres, porque es lo natural en el universo creado por Dios y porque así lo demanda su ley. Ahora, ¿qué es lo tremendo en torno a la demanda de la ley? Que en la demanda de la ley estaba la consecuencia de violarla. La consecuencia de violarla. Algunos exégetas entienden que el decálogo, lo que encontramos en Éxodo 20, que comúnmente conocemos como los 10 mandamientos, que es la expresión de la ley que Dios ha sembrado en el corazón de todos los hombres y que es tergiversada por el pecado. Algunos exégetas entienden que el decálogo se divide en dos secciones. La primera en torno a los deberes a Dios y la segunda en torno a los deberes hacia los prójimos. Y algunos han colocado la división así: los 4 primeros mandamientos en relación con Dios y los 6 últimos mandamientos en relación con el prójimo.
Pero la verdad es que los judíos enseñaban que la ley se dividía en dos partes de 5 mandamientos. Así que veían el mandamiento de la honra a nuestros padres como un deber hacia Dios. Y hermanos, sin dudas, así lo es. Si el hijo no respeta la autoridad de sus padres, tampoco respetará la autoridad de Dios. Vuelvo y lo repito. Si los hijos no respetan la autoridad de sus padres, no van a respetar la autoridad de Dios. Y la ley es la expresión del carácter de Dios, de lo que Él es. Ir en contra de ella es ir en contra de Dios mismos. La semana pasada vimos que la unión de un esposo con la esposa es el reflejo, es la ilustración de la unión de Cristo con su iglesia. Pues hermanos, la obediencia y la honra de un hijo hacia un padre es la muestra de la obediencia que el hombre debe tener ante Dios. Así que hermanos, los hijos deben conocer y entender que los padres, escucha esto, representan a Dios en torno a su relación, en torno a su jerarquía al interior del hogar. Representan su autoridad y también su amor. Y es de allí que la respuesta del hijo hacia su padre debe ser no solo en obediencia, sino que vimos también en honra. Y mis hermanos, y escuchen niños, y después de escuchar esto entiendan que si no lo han desarrollado, escuchen jóvenes. Y después de escuchar esto entiendan que si no lo han desarrollado, escuchen hombres adultos y mujeres adultas. Escuchen esto. Este es un principio que demanda la ley. Y si no se ha obedecido, mira la penalidad que coloca la ley. Y si todavía te ves en esa falta, corre a Cristo. Aférrate a tus pies y vuélvete en arrepentimiento, pero empieza a vivir lo que Dios te ha demandado. Es por eso que la penalidad que debía infringírsele a cualquiera que maldijera a sus padres, o al hijo obstinado y rebelde que se negara a obedecerles, que desafiara la disciplina y amonestación, la penalidad era la muerte. En Éxodo capítulo 21, versículo 15, y después voy a leer el versículo 17, dice: el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Versículo 17 de Éxodo 21. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. En Levítico capítulo 20, versículo 9 dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. ¿Y por qué esto tan duro? Porque la relación de obediencia y de honra de un hijo hacia sus padres expresa la relación de obediencia y honra de un hombre hacia Dios. Herir o maldecir, agredir o ofender física o verbalmente a su padre era merecedor de la muerte. Pero dicha pena se infligía no solo por una acción física o verbal, sino también por la desobediencia. Acompáñenme todos a Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. Y esto es importante que los hijos lo conozcan, la ley que Dios demanda, porque al vernos incapacitados vamos a Cristo. Pero no solamente vamos a Cristo y nos quedamos allí. Cristo nos devuelve a su ley para que vivamos según su voluntad. Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz significa obstinado, terco. Si alguno tuviera un hijo contumaz, terco y rebelde, que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. El hijo debe entender que la relación con sus padres es una representación de la relación que desarrolla con Dios. De allí que podamos entender la maldición que encontramos en los libros de sabiduría. Escucha,
El ojo que escarnece, que se burla, que menosprecia a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, dice, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Proverbios 30:17. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Proverbios capítulo 20, versículo 20. Hijos, Dios mismo se encargará que esto sea así y debemos temer a nuestro Señor. Ahora hay algo muy interesante que hace el apóstol Pablo en torno a este mandamiento en el Decálogo. En el capítulo 20 de Éxodo, en el versículo 12, en el capítulo 20 de Éxodo, en el versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero Pablo hace una modificación de la promesa. En el versículo 3 de Efesios 6 dice, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. El apóstol Pablo, por inspiración divina, desconecta la promesa de su antigua forma teocrática porque estaban viviendo una tierra que Dios les había dado, la tierra prometida. No habla de vivir por largo tiempo en esa tierra que Dios les daba. Dios es inmutable, sus mandamientos y promesas no cambian. Lo que cambian es el desarrollo de la historia de la redención. El pueblo de Dios ya no se encuentra en una nación, en una tierra en particular. Su iglesia es universal, así que la promesa se relaciona con su pueblo en cualquier lugar donde se encuentre. Hijos, esto tiene una promesa y es lo que señala el apóstol Pablo. Pero viene la pregunta, ¿en qué sentido dice Pablo que es el primer mandamiento con promesa? Pablo no está hablando de secuencia en torno a Éxodo capítulo 20, en torno al Decálogo, porque porque el segundo mandamiento de no hacer ninguna imagen ni ninguna semejanza ya tiene una promesa. Lo que está haciendo el apóstol Pablo de honrar a padre y madre, de señalar ese mandamiento, está señalando que es un mandamiento preponderante, de vital importancia. William Hendrickson dice, el original no dice el primer mandamiento, dice un mandamiento primordial, un mandamiento de primordial significado. ¿Y por qué esa importancia? Porque, hermanos, lo podemos palpar en nuestra sociedad. Al desaparecer, como ha desaparecido la estructura de la familia, tal como Dios lo ha determinado, desaparece cualquier tipo de sujeción a la autoridad. Y una sociedad así, sin sujeción a la autoridad, es una sociedad inviable. Así que la promesa se centra en una estabilidad social, de allí su importancia. Ahora, a muchos les llama la atención la promesa de que para que te vaya bien y sea de larga vida sobre esta tierra, porque dicen, hay hijos muy buenos que han muerto muy pronto, y también hay hijos muy malos que les parece ir bien y mueren viejos. Pero el principio es que el hijo que aprende a temer a sus padres, aprende a temer a sus superiores, a sus autoridades, y sin dudas este principio será una bendición para su vida. Dale ese regalo a tu hijo, enséñale que hay autoridades que Dios ha colocado. David Burr expresa, el hijo desobediente suele manifestar su rebeldía en toda clase de desenfrenos que contribuyan a estropear y acortar su vida, señala Burr. El niño que no aprendió a temer a sus padres tendrá grandes dificultades de someterse a la autoridad y sufrirá en su vida. Hijos insubordinados, desobedientes, altivos, significa ruina para la familia, para la nación, para la iglesia. John Stott comentó, lo que se promete no es tanto larga vida para cada hijo que obedece a sus padres, sino estabilidad social a cualquier comunidad donde los hijos honren a sus padres. Por cierto, resulta inconcebible una sociedad saludable sin una vida familiar fuerte, termina señalando esto. Hijos, aprendan a caminar sujetos a la voz de sus padres, pues serán librados de muchas calamidades. Hijos, nunca te vayas en contra de la autoridad de tus padres. Si lo haces, entiende
que estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Hijos, cuando el papá o la mamá digan no, sométete. Así estarás sometido a Dios y estarás bajo su voluntad. Hijos, ir en contra de la voz de ellos es ir en contra del Señor, de tus tiempos y de tus mismas vivencias, porque Dios es el Señor providente que dirige la vida. Ese es el principio, ese es el fundamento de por qué el hijo debe someterse a sus padres. Es lo natural y la ley de Dios lo demanda. Ahora recordemos, viendo el principio, cuál es la motivación por la cual el hijo se somete en la autoridad de sus padres. Recordemos que todos estos roles que ha expuesto el apóstol Pablo vienen bajo la base del versículo 21 de Efesios capítulo 5. Someteos unos a otros en el temor del Señor o en el temor de Cristo. Así que la motivación es vivir en torno al Señor Jesucristo. Repetimos continuamente, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y lo repetimos, pero tenemos que interiorizarlo, es la realidad de nuestra vida. Vivimos en Cristo, y lo que vivimos lo vivimos en torno a su direccionamiento, porque Él es nuestro Rey. En cada uno de estos roles, recordemos que el principio ha sido en torno al Señor Jesucristo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y ahorita en los hijos, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Recuerda que el mismo Señor Jesucristo nos dio ejemplo de sometimiento. Escucha, cuando ya era consciente de quién era, cuando ya era consciente de que era la segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado, Dios hecho hombre, cuando ya era consciente de ellos, el Evangelio de Lucas nos señala que aún siendo consciente de ellos, vivió sometido bajo la autoridad de sus padres terrenales. ¿Por qué? Porque era lo natural, porque la ley de Dios así lo indicaba, y porque expresaba en ese sometimiento a sus padres la obediencia a su Padre Celestial. Quiero finalizar señalando la extensión de este mandato que se le da a los hijos en torno a los padres. Y quiero ver la extensión respondiendo estas dos preguntas. ¿Se debe obedecer a los padres en absolutamente todo? La segunda pregunta, ¿hasta cuándo deben los hijos obedecer a sus padres? ¿Es vitalicio dicho mandamiento? Empecemos por la primera. ¿Se debe obedecer a los padres en absolutamente todo? Recuerden que el versículo 21 de Efesios capítulo 5 que estudiamos, someteos unos a otros en el temor de Dios, allí aprendimos que la extensión de ese mandato tenía que ir hasta que el mandato de esa autoridad contradijera algo que Dios ha señalado. Allí cuando eso ocurra, nuestro deber es obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta pregunta de ¿se debe obedecer a los padres en absolutamente todo? Siempre inquieta la vida de hijos que conviven con padres inconversos y que en muchos sentidos se oponen a que el hijo se someta a Cristo. Creo que un maravilloso consejo lo encontramos en la boca de John Stott. Escucha lo que dice Stott. La obediencia a los padres debería ser la norma y la desobediencia la rara excepción. Pero supongamos que tus padres fueran a prohibirte que adores y sigas a Cristo. Esto no podrías obedecerlo. Debe haber sido una situación como esta la que Jesús tenía en mente cuando nos previno acerca de los conflictos familiares en que los padres y los hijos se levantarían uno contra otro y nuestros enemigos serían los de nuestra propia casa. En tales circunstancias, sigue diciendo Stott, aunque sea doloroso y conflictivo, nuestra lealtad a Cristo debe estar primero. Si amamos a nuestros padres más que a Él, dijo, no somos dignos de Él.
Por supuesto, no significa que debamos provocar el conflicto familiar ni ser culpables de fomentarlo. Por el contrario, todos los seguidores de Jesús somos llamados a ser pacificadores y hasta donde dependa de nosotros, a vivir en paz con todos los hombres. Pero en algunas situaciones la tensión y el conflicto no pueden evitarse, termina señalando Stott. Nuestra obediencia a los padres es en el Señor, no por encima del Señor. Es en el Señor, no por encima del Señor. Ahora, en torno a la pregunta, ¿hasta cuándo deben los hijos obedecer a sus padres? ¿Es vitalicio dicho mandamiento? Tenemos que responder señalando que es muy interesante que el apóstol Pablo en el versículo 1, cuando habla de hijos, utiliza la palabra griega tekna. Y esta palabra no se refiere exclusivamente a niños pequeños, sino a la descendencia en general, hijos e hijas por igual, que aún viven bajo el techo de sus padres. El contexto de la carta ya nos ha dado luces de la extensión de este mandamiento. Recordemos lo que Pablo dice en el versículo 31 de Efesios 5. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pablo ya ha traído, al hablar del rol del esposo con la esposa, el direccionamiento bíblico que cuando el hombre se casa con su esposa, dejan a su padre y a su madre. Se convierte el varón en cabeza de un hogar y responsable de ese hogar. Sin duda, en ese instante, cuando el hijo sale del seno del hogar, la voz del padre y la madre cambian a ser preciosas en consejo. Y el hijo sabio siempre lo escuchará, pero ahora es cabeza de un hogar y no está sujeto a la voz de sus padres. Cuando el hombre y la mujer salen del hogar, del seno paterno y conforman un hogar, la voz del padre y la madre siempre será una voz dulce de escuchar y sabia, pero el varón y la mujer no estarán ahora sometidos a dicha voz. Esto en torno a la obediencia. Pero hermanos, en torno a la honra, el requisito de honrar a los padres es de por vida. Pero se va a expresar de manera diferente en las diferentes etapas de la vida. La honra a los padres es un aspecto vitalicio e incluye, hermanos, aquí presentes, ya tengas 50, 60, 70 años, si tus padres están vivos. La honra a los padres es un aspecto vitalicio e incluye estar pendiente de ellos cuando sus fuerzas se acaben y no puedan sostenerse por sí mismos. Dios en su sabiduría ha demandado el cuidado de los padres a los hijos cuando los hijos no pueden hacerlo. Pero al llegar a la vejez, el papel se cambia. Y son los hijos los responsables de velar por el bienestar de sus padres. La honra que incluye este aspecto es un punto vitalicio. Mira, sin perder Efesios 6, vayamos a 1 Timoteo 5. Mira cómo el apóstol Pablo, en relación con una viuda, tú conoces que las viudas en el siglo I tenían grandes desventajas. Mira lo que el apóstol Pablo señala en el 1 Timoteo capítulo 5, en el versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y lee el versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entendiendo esto, voy a leer una denuncia que hace John Stott en torno a algo común dentro de la sociedad occidental, que cuando nuestros padres se envejecen, creemos que es suficiente con que le paguemos un ancianato para que los cuiden. Y así nos sentimos bien. Escucha estas palabras de John Stott. Aunque en algunas circunstancias puede ser inevitable y en otras incluso deseable, es triste reflejo de la egoísta tradición occidental de la familia que,
En lugar de cuidar nosotros mismos a nuestros parientes de edad, los confinemos en algún hogar de ancianos. Aislar y aún rechazar simbólicamente a los propios padres rara vez puede reconciliarse con el mandamiento que indica que debemos honrarlos, termina señalando Stott. Termino con esto. Así que, hermanos, los hijos están sujetos a la obediencia de sus padres mientras vivan bajo su techo. Hijos, ustedes pueden tener, hoy en día es difícil con esta mano de falta de decisión de formar un hogar. Pero pueden tener la edad que tengan. Si vives bajo el techo de tus padres, estás sometido a su autoridad, escúchalo. Los hijos están sujetos a la obediencia de sus padres mientras vivan bajo su techo. Los hijos deben honrar a sus padres hasta que Dios llame a alguno a su presencia. Padres, es responsabilidad de ustedes enseñar estas verdades a sus hijos. Enseñar a tu hijo a honrar tu autoridad es enseñarlo a honrar la autoridad de Dios. E hijos, ustedes son responsables de vivir bajo este rol con sus padres. Si lo violas, ten por seguro que te va a ir mal en la vida. Si lo te ves haciendo esto, corre a Cristo, aférrate a Él, pero después regresa a vivir una vida conforme a su voluntad. MacArthur expresa: el mundo tiene hoy mucho que decir acerca de los llamados derechos de los niños, pero debería enfatizar sus responsabilidades. El énfasis en los derechos debilita y destruye relaciones. Lo que construye relaciones correctas y un carácter justo es el sentido de la responsabilidad, termina señalando MacArthur. La próxima semana, si es la voluntad de Dios, vamos a ver el papel, el rol de los padres en torno a sus hijos y así cerrar este ciclo en torno a los vínculos familiares.